Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a derretirnos juntos. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de romance, chismes jugosos y momentos súper tiernos. ¿Están listos para saber de qué estoy hablando? Pues abróchense los cinturones. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, desde entonces, nos tiene completamente obsesionados con su historia, dentro y fuera de la pantalla. Y no solo eso, porque hoy vamos a explorar un rumor que ha estado circulando como la pólvora en redes sociales. Kerem le canta a Hande una serenata romántica. Imagínense la escena, la luna brillando, las estrellas titilando, una melodía suave flotando en el aire y Kerem, con esa voz que nos enamora, dedicándole una canción a Hande. De solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Pero, ¿será cierto? ¿De dónde sale este rumor? ¿Hay alguna prueba que lo confirme? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y suposiciones, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si aman el romance y si son tan fans de Kerem y Hande como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los rumores más jugosos y los momentos más especiales de sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. El rumor de la serenata romántica ha surgido de diversas fuentes. Fans súper observadores han detectado pistas en redes sociales, fotos borrosas de lo que podría ser Kerem con una guitarra, comentarios crípticos de amigos en común. Todo esto ha alimentado la especulación y ha hecho que la gente se pregunte, ¿será verdad que Kerem le cantó una serenata a Hande? Pero ojo que aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque hasta el momento, no hay una confirmación oficial ni una fuente 100% fiable que lo asegure. Todo se basa en indicios, en interpretaciones y, seamos sinceros, en nuestras propias esperanzas de que esta pareja sea tan perfecta como la imaginamos. Algunos dicen que la serenata tuvo lugar durante un viaje romántico que la pareja hizo a algún lugar paradisíaco. Otros que fue una sorpresa organizada por Kerem para celebrar el cumpleaños de Hande. Incluso hay quienes afirman que la serenata fue una declaración de amor en toda regla, un gesto para reafirmar su compromiso y demostrarle a Hande cuánto la ama. Ay, suspiramos de solo pensarlo. Pero como les digo, todo esto son solo rumores. No hay vídeos, no hay fotos claras, no hay testigos directos que puedan corroborar la historia. Así que por ahora debemos tomarlo todo con pinzas y mantener la mente abierta. Sin embargo, eso no significa que no podamos disfrutar de la fantasía y dejarnos llevar por la imaginación. ¿Se imaginan a Kerem con esa sonrisa que nos derrite, cantándole una canción de amor a Hande? ¿Se imaginan la reacción de ella, con los ojos brillando de emoción y una sonrisa radiante? Sería un momento mágico. Y hablando de canciones, ¿qué tipo de melodía creen que Kerem le cantaría a Hande? ¿Una balada romántica clásica? ¿Una canción pop moderna con una letra super cursi? ¿O quizás algo más personal, algo que haya compuesto él mismo especialmente para ella? Yo me imagino que Kerem, que sabemos que es un hombre creativo y sensible, le cantaría una canción que refleje la esencia de su relación, una melodía que hable de su amor, de sus sueños, de sus momentos compartidos. Una canción que sea única y especial, como lo es su relación con Hande. Claro que también hay que considerar la posibilidad de que el rumor de la serenata sea solo eso, un rumor. A veces los fans, en nuestro afán por saber más sobre la vida de nuestras celebridades favoritas, tendemos a interpretar las cosas de manera exagerada y a crear historias donde no las hay. Quizás la foto borrosa de Kerem con una guitarra no sea él, quizás el comentario críptico del amigo en común no se refiera a una serenata, quizás todo sea una simple coincidencia. Es importante recordar que aunque nos encante seguir de cerca la vida de Kerem y Hande, también debemos respetar su privacidad y no dar por sentado nada que no esté confirmado. Pero independientemente de si la serenata es real o no, lo que sí es innegable es el amor que existe entre Kerem y Hande. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue evidente. Su conexión era palpable y traspasaba la pantalla. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, al final no pudieron evitar que su amor saliera a la luz.
Y desde entonces nos han regalado momentos preciosos, llenos de complicidad, de cariño y de mucho amor. Hemos visto fotos de sus viajes juntos, de sus cenas románticas, de sus paseos por la ciudad. Hemos escuchado sus declaraciones de amor mutuo, sus palabras de admiración y respeto. Hemos sido testigos de cómo su relación ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Y eso es lo que realmente importa. Más allá de si hubo o no serenata, lo que nos emociona es ver que Kerem y Hande se aman, que se apoyan, que se hacen felices el uno al otro. Su amor es un ejemplo para muchos de nosotros y nos inspira a creer en la magia del romance. Así que aunque el rumor de la serenata siga siendo un misterio, vamos a seguir disfrutando de su historia de amor, vamos a seguir apoyándolos en sus carreras y vamos a seguir soñando con un final feliz para esta pareja que nos ha robado el corazón. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el rumor de la serenata romántica que Kerem le habría cantado a Hande. Hemos analizado las pistas y los indicios que han alimentado la especulación. Hemos considerado la posibilidad de que sea solo un rumor y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Y sobre todo hemos celebrado el amor que existe entre Kerem y Hande, un amor que nos inspira y nos hace creer en la magia del romance. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. A mí me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis reflexiones sobre Kerem y Hande, y sobre todas las cosas que nos hacen soñar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del rumor de la serenata? ¿Creen que es real? ¿Qué tipo de canción creen que Kerem le cantaría a Hande? Quiero saber sus opiniones. Y si tienen alguna otra teoría o alguna otra información sobre este tema, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen que aún hay más. No podemos simplemente dejar este tema así, con un simple adiós. Tenemos que profundizar. Porque, seamos honestos, la idea de Kerem cantándole una serenata a Hande es demasiado jugosa para dejarla pasar así como así. Primero vamos a desmenuzar un poco más esas pistas que los fans han detectado en redes sociales. Uno de los hallazgos más comentados es una fotografía borrosa que, según algunos, muestra a Kerem sosteniendo una guitarra. La imagen es de baja calidad, lo que hace que sea difícil confirmar si realmente es él o si se trata de otra persona. Además, la guitarra no es visible en su totalidad, lo que deja espacio para la duda. Sin embargo, los fans más acérrimos señalan que el corte de pelo y la forma de la mandíbula coinciden con los de Kerem, lo que ha intensificado la especulación. Otro elemento que ha alimentado el rumor es una serie de comentarios crípticos publicados por amigos en común de la pareja en sus redes sociales. Algunos han usado emojis de notas musicales, corazones y lunas, lo que ha sido interpretado como una referencia a la serenata. Otros han publicado mensajes ambiguos sobre momentos mágicos y sorpresas inolvidables, lo que ha llevado a muchos a pensar que se estaban refiriendo a la supuesta serenata. Estos amigos saben cómo mantenernos en vilo. Además, hay que tener en cuenta el historial romántico de Kerem. Sabemos que es un hombre detallista y romántico, que le gusta sorprender a sus parejas con gestos especiales. En varias ocasiones ha demostrado su amor por Hande a través de regalos personalizados, cenas íntimas y viajes sorpresa. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que también podría haberle dedicado una serenata. El hombre tiene el factor sorpresa activado. Ahora vamos a ponernos un poco más analíticos y a explorar las posibles razones por las que Kerem podría haber decidido cantarle una serenata a Hande. Una de las teorías más populares es que lo hizo para celebrar su cumpleaños. Sabemos que Kerem es muy atento a las fechas especiales y que siempre se esfuerza por hacer que el cumpleaños de Hande sea inolvidable. Una serenata sería una forma original y romántica de demostrarle su amor y de hacerla sentir especial en su día. Un detallazo que dejaría a cualquiera sin palabras.
Otra posibilidad es que la serenata haya sido una declaración de amor en toda regla. Aunque Kerem y Ande ya han expresado públicamente sus sentimientos el uno por el otro, una serenata sería una forma aún más intensa y personal de reafirmar su compromiso y de demostrarle a Ande cuánto la ama. Sería un gesto para consolidar su relación y para dejar claro que están juntos a largo plazo. Una apuesta segura por el amor. Incluso podríamos imaginar que la serenata fue un intento de Kerem por reconquistar a Ande después de algún pequeño desacuerdo o malentendido. Todas las parejas tienen sus altibajos, y es posible que Kerem haya querido demostrarle a Ande que está dispuesto a luchar por su amor y que haría cualquier cosa por recuperarla. Una serenata sería una forma romántica y efectiva de pedir perdón y de reafirmar su compromiso. El arma secreta para solucionar cualquier problema. Pero como ya hemos dicho, también hay que considerar la posibilidad de que el rumor de la serenata sea solo eso, un rumor. A veces los medios de comunicación y los fans, en nuestra búsqueda constante de noticias y exclusivas, tendemos a exagerar las cosas y a crear historias donde no las hay. Es posible que la fotografía borrosa de Kerem con una guitarra sea simplemente una coincidencia, o que el comentario críptico del amigo en común no se refiera a una serenata. También es posible que Kerem y Ande hayan estado juntos en algún evento donde había música en vivo, y que alguien haya interpretado erróneamente la situación. Las confusiones pasan. En cualquier caso, es importante recordar que Kerem y Ande tienen derecho a su privacidad y que no debemos dar por sentado nada que no esté confirmado. Aunque nos encante seguir de cerca su vida, debemos respetar sus límites y no invadir su intimidad. Un poquito de respeto, por favor. Pero a pesar de todas las dudas y especulaciones, lo que sí es seguro es que Kerem y Ande forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor ha traspasado la pantalla y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue evidente. Su conexión era palpable y se podía sentir a través de la televisión. Los fans se enamoraron de su relación y comenzaron a seguirlos de cerca, esperando ansiosamente cualquier noticia o actualización sobre su vida amorosa. Y Kerem y Ande no han decepcionado. A lo largo de su relación, nos han regalado momentos preciosos, llenos de complicidad, de cariño y de mucho amor. Hemos visto fotos de sus viajes juntos, de sus cenas románticas, de sus paseos por la ciudad. Hemos escuchado sus declaraciones de amor mutuo, sus palabras de admiración y respeto. Hemos sido testigos de cómo su relación ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Su amor es un ejemplo para muchos de nosotros y nos inspira a creer en la magia del romance. Nos demuestran que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Un ejemplo a seguir. Así que independientemente de si hubo o no serenata, vamos a seguir disfrutando de su historia de amor, vamos a seguir apoyándolos en sus carreras y vamos a seguir soñando con un final feliz para esta pareja que nos ha robado el corazón. Porque al final del día, lo que importa es el amor que se tienen el uno al otro y la felicidad que se brindan mutuamente. Y ahora sí llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el rumor de la serenata romántica de Kerem a Ande. Me lo he pasado genial investigando y compartiendo mis pensamientos con ustedes. Quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones me motivan a seguir creando contenido para ustedes y a traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem le cantó una serenata a Ande? ¿Qué tipo de canción creen que le cantaría? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre tengo algo nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor de Kerem y Ande.